Te damos la bienvenida a EPEAGRO, un proyecto sonoro centrado en el sector agroalimentario de España creado por Europa Press. Cada mes encontrarás una nueva entrega con la que estar al tanto de la actualidad y profundizar en las numerosas aristas de un sector fundamental en la economía del país. Lo haremos con un repaso de las noticias más destacadas y de la mano de sus protagonistas que pasarán por nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas a EPEAGRO, el podcast de Europa Press sobre el sector agroalimentario español. Les invitamos a acompañarnos en este nuevo episodio. Les habla Alarilla Ruiz. Y también Paqui Cros. En los próximos minutos repasaremos las noticias más destacadas del mes de agosto. También conversaremos sobre un producto presente en todas nuestras cocinas, el huevo. Y seguiremos hablando de gastronomía en el silo, con un plato reconocido bien de interés cultural, el cocido madrileño. Pero antes nos trasladamos a los viñedos porque este año la campaña de la vendimia se ha adelantado de forma histórica a pleno verano debido al incremento drástico de las temperaturas y a las sucesivas olas de calor. Estas condiciones climáticas han acelerado el ciclo de maduración de la uva hasta 20 días antes de su fecha habitual. En España, la denominación de origen protegida Islas Canarias fue la primera en arrancar la temporada, concretamente en viñedos de Fuerteventura el pasado 16 de julio. A esta le han seguido bodegas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura o Cataluña, todas ellas con buenas perspectivas y una excelente calidad de la uva. En las viñas de Jerez, en Cádiz, los temporeros participan en una cosecha que prevé alcanzar los 60 millones de kilos de uva, regresando así a cifras normales después de un 2025 muy castigado por el mildiu y con severas pérdidas productivas. Nos lo cuenta el presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez, César Saldaña. El efecto más notorio y más evidente del cambio climático evidentemente es el adelanto en la vendimia. Eso significa que el ciclo de la planta, el ciclo del fruto es algo más corto. Si hace 25 o 30 años el mes de la vendimia era septiembre, ahora claramente es agosto, incluso empezando, alcanzándose la madurez en los viñedos más tempranos en el mes de julio. Ha sido una vendimia temprana, empezó el 27 de julio, lo cual no es que sea excepcional, pero este año además ha empezado en julio y además ha empezado muy fuerte. Es decir, ha habido un buen número había 2 lagares molturando uva del interior. Estamos ahora mismo, todavía en la primera parte, hay 21 lagares que están funcionando. Nosotros calculamos que a lo largo de la vendimia se molturará uva en en algo más de 30 lagares. Llevamos escasos 22 millones de kilos de uva, de un total que este año estamos calculando entre 55 o 60 millones. Es decir, volvemos a cantidades normales después de la escasa vendimia del año pasado. La vendimia 25 fue una vendimia muy difícil, con mucha afectación del mildiu, que es un problema recurrente que tenemos prácticamente en todos los viñedos españoles, pero aquí muy concretamente. Este año, en cambio, la vendimia va a ser una vendimia muy sana. La uva está llegando en perfecto estado a los lagares. Apenas ha habido mildiu, ni oidio, ni ninguna de las plagas habituales en los viñedos andaluces. Y el estado sanitario, por tanto, es muy bueno, es muy alto. La uva tiene grado, además. O sea, desde el punto de vista cualitativo, realmente la vendimia es una vendimia estupenda. Sin embargo, cruzando hacia el interior peninsular y en regiones como Castilla-La Mancha o La Rioja, el optimismo por la sanidad del fruto choca de frente con la realidad económica de los agricultores. Las organizaciones profesionales agrarias han lanzado la voz de alarma sobre la falta de rentabilidad que arrastra el sector. Aunque la uva entra limpia en la bodega, las sucesivas olas de calor han provocado la deshidratación del fruto, lo que se traduce entre un 15 y un 20% menos de peso en báscula y un rendimiento inferior por hectárea. Desde Asaja Ciudad Real dan cuenta de esta situación. Estamos ya constatando una merma de cosecha en el inicio de esta vendimia, después de ya casi más de 2 semanas de recolección en las distintas zonas productoras. Hemos empezado ya en variedades Moscatel, Verdejo, Chardonnay, que ya se vendimiaron a finales de julio, primeros de agosto, y aunque todavía es pronto
para hacer una valoración o una cuantificación definitiva de lo que va a ser la producción de la campaña, estas variedades ya sí nos están dejando datos de merma sobre la campaña del año pasado. Las causas, pues principalmente tenemos una falta de precipitaciones, continuas olas de calor registradas en los últimos meses, las explotaciones de regadío que cada vez tienen menos dotaciones y por lo tanto les cuesta más llegar a esa producción. También la plaga de conejos está afectando principalmente en las parcelas cultivadas en vaso, que en algunos casos ni siquiera se van a cultivar porque no es rentable. Tuvimos también un episodio de heladas a finales del mes de marzo que también ha afectado a la producción. Y respecto a lo que son los precios, ahora mismo en Ciudad Real todavía no existen precios oficiales, no existen tablillas, como suelen decir los agricultores. Y bueno, pues lo que estaremos es muy pendientes de esos precios. Nosotros siempre reclamamos que sean unos precios justos, acordes a la realidad del mercado, a los costes de producción y que siempre se garantice lo que es la rentabilidad de los viticultores. A toda esta presión en el campo hay que sumarle lo que ocurre al traspasar nuestras fronteras. España se mantiene firme como el mayor exportador de vino del mundo en volumen, pero las reglas del mercado internacional están cambiando. Aunque las ventas al exterior de vinos blancos y espumosos siguen conteniendo las cifras globales, el desplome en la demanda internacional de vino tinto y a granel está pasando factura. Mercados claves en Europa y América muestran cierta ralentización, obligando a las bodegas españolas a apostar por la innovación y por vinos de más valor añadido con denominación de origen o productos premium. Nos detenemos ahora en el ámbito ganadero y en concreto el vacuno, donde los productores alertan de una situación crítica. En el vacuno de leche, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos alude a un contexto económico que vuelve a amenazar la continuidad de muchas ganaderías, marcado por el incremento continuo de los costes y unos precios cada vez más bajos. En concreto, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura de declaraciones obligatorias, el precio medio estatal de la leche se situó en 0,469 euros por litro, continuando así con la tendencia descendente que arrastra desde diciembre de 2025. De este modo, el precio ha bajado todos los meses hasta acumular una caída de en torno al 14% en junio. Tampoco es bueno el panorama en el vacuno de carne, donde se avisa del desplome de las cotizaciones por efecto del acuerdo de la Unión Europea y Mercosur. El responsable del sector vacuno de carne de COAG, Joaquín Gargallo, nos lo cuenta y reclama dar los pasos necesarios para activar las cláusulas bilaterales de salvaguarda. Entre enero y mayo de este año, las importaciones de carne de vacuno al mercado europeo se han incrementado en un 30%, liderado por los países de Mercosur, entre ellos Uruguay en un 34% y Brasil sobre todo en un 64%, casi 65%. Esto ha hecho provocar un descenso en los precios de carne de vacuno en origen de entre un 10 a un 12,2%. Esto supone superar los umbrales que fijaban los acuerdos de Mercosur, los umbrales de las cláusulas de salvaguarda. Así que ya sería hora de que las autoridades las revisen y las apliquen. Desde COAG exigimos la aplicación inmediata de estas medidas de salvaguarda, que nos pueden proteger a los ganaderos de esta entrada masiva de importaciones. Precisamente el sector ganadero está siendo uno de los grandes afectados por los incendios forestales de este verano. Entre otros, el gran incendio de la Sierra Oeste de Madrid ha dejado importantes daños en el sector primario. Las organizaciones agrarias cifran en 18.500 hectáreas la superficie agraria útil arrasada por las llamas, la gran mayoría de pastos, pero también cultivos y dehesas, además de daños en vallados, infraestructuras y explotaciones, una situación que golpea especialmente a la ganadería extensiva, que se enfrenta ahora a la falta de alimento para sus animales y al incremento de los costes de producción. Escuchamos a la vicesecretaria general de UPA Madrid, Mónica Álvaro, que subraya igualmente los perjuicios para la apicultura. Este tipo de pérdida, pues a las explotaciones agrarias, las ganaderas que están en la zona, les supone un grave problema de viabilidad económica,
Tenemos una explotación ganadera y todo alrededor está quemado. No puede, su ganado no puede salir al monte a pastar y tiene que comprar comida. Pero no va a tener que comprar comida hoy ni mañana, sino va a tener que comprar comida durante por lo menos 2 o 3 años, que no va a poder salir a pastar tanto como pastaba anteriormente. Y eso, muchas explotaciones que se han visto afectadas, puede que tengan que decidir cerrar porque no hay pastos. Por otro lado, tenemos cultivos de olivar y viñedo. Los apicultores, que sin duda ha sido el sector en número que más ha sido afectado. Toda la Sierra Oeste de Madrid tiene muchísima apicultura, muchísimos núcleos de apicultores, muchos asentamientos, y estos están total y absolutamente calcinados y además no van a poderse reponer en breve. Esos apicultores no pueden volver a poner colmenas en este terreno ni ahora ni dentro de mucho tiempo. Por lo tanto, o tendrán que dejar su actividad o mudarse a otros sitios, y la Comunidad de Madrid tiene una carga apícola importante. No sabemos si se podrá acoger a todos estos apicultores que van a venirse desplazados de esta gran cantidad de superficie quemada. La ayuda está llegando por parte de asociaciones animalistas, donaciones de particulares y también desde las administraciones. La Comunidad de Madrid va a destinar 1 millón de euros para apoyar a las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por el fuego, con el objetivo de garantizar la alimentación y el suministro de agua al ganado, de reparar las infraestructuras dañadas y para prestar asistencia veterinaria. Así lo anunciaba la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Estamos ultimando con todas las organizaciones agrarias, ayudas extraordinarias para recuperar, incluso mejorar las explotaciones de la zona, las agrícolas y ganaderas. Es decir, que lo que queremos hacer con todo ello es ayudar en nuevas instalaciones, nueva maquinaria, ayudar a la reincorporación de jóvenes al campo y también ayudar, por ejemplo, con convenios con los bancos para el pago de los intereses de la PAC. En definitiva, lo que queremos no solo es que se recuperen todas estas zonas dañadas, sino que salgan reforzadas y que mejoren una vez que pasen estos meses de duro trabajo. Hemos repartido además 600.000 kilos de paja o de forraje para seguir alimentando al ganado. En pocos días se ha realizado el reconocimiento de 21 explotaciones ganaderas y agrícolas. Hemos tenido también recientemente una reunión con 15 bodegas de las zonas afectadas para los que habrá planes específicos. Y también estamos actuando, por ejemplo, con la fauna silvestre, primero para procurarles alimento y agua y después vamos a seguir trabajando para incorporar y para reponer razas autóctonas, primero aquí en las explotaciones, pero también en los animales de fuera. Hacemos un alto en el bloque informativo para conocer mejor un alimento fundamental en prácticamente todos los hogares por su versatilidad y propiedades nutritivas. Les hablamos del huevo. De la mano de Mariluz de Santos, directora de la Organización Interprofesional del Huevo y sus productos derivados, Improbo, profundizamos en un sector que agrupa en España a unas 1.700 granjas. Sus más de 47 millones de gallinas ponedoras producen en torno a 1.170 millones de docenas de huevos al año, con una facturación que supera los 2.100 millones de euros. Dentro del sector de la avicultura de puesta, pues la estructura es variada. Tenemos desde grandes grupos de producción de huevos hasta explotaciones medianas, pequeñas, de carácter absolutamente familiar. La característica que tiene el sector de la avicultura de puesta es que reúne en muchos casos a la producción y comercialización, ¿vale? Es decir, algunas de las granjas, las más grandes, cuentan con un centro de embalaje anexo a la granja donde pasan directamente los huevos y se clasifican, se envasan y van a los centros de distribución comercial y al comercio minorista. Las granjas más pequeñas que no tienen centro de embalaje pueden realizar mercado propio y vender a un comercio más cercano o pueden llevar a estos centros de embalaje donde, como digo, se clasifican los huevos, se retiran los no válidos, se envasan y se comercializan al comercio minorista y al comercio mayorista. Esta labor tiene un notable impacto socioeconómico en el medio rural, donde genera un importante volumen de empleo que contribuye a su mantenimiento y desarrollo. En torno a los 60.000 empleos directos y unos 15.000 indirectos. Podríamos estar hablando en total de unos 75.000 empleos.
Es un sector que además contribuye en gran medida al desarrollo rural y territorial, puesto que se asienta en municipios pequeños en la España rural, en lo que conocemos habitualmente como la España vaciada, ¿no? Aunque es un término que a los que somos de pueblo no nos gusta mucho utilizar. Pero sí que es un sector, da mucha mano de obra femenina en los centros de clasificación, genera también mucha mano de obra joven y contribuye, como digo, de una manera muy decisiva a este desarrollo rural y territorial de la España rural en que se asientan la mayor parte de las granjas, de los centros de embalaje y también hay incluso industrias de ovoproductos relacionadas con esto. Hablábamos de 1.700 granjas, en torno a 900 centros de embalaje y puede haber entre 35 y 40 industrias de ovoproductos. De Santos, además, nos detalla las principales zonas productoras de huevo en España, cuyo peso en Europa también valora. Castilla-La Mancha es la principal región productora, con en torno a 260 millones de docenas. Le sigue de cerca Aragón y Castilla y León. Pero luego tenemos también otras comunidades como Comunidad Valenciana o Cataluña que también producen cantidades nada desdeñables de huevos. Galicia también tiene cierta producción, un poquitín Andalucía, Extremadura, etcétera. Pero como digo, el fuerte está en las dos Castillas, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Aragón básicamente, Valencia y Cataluña. España es el tercer país productor de huevos de la Unión Europea, representando aproximadamente el 14% de la producción total de la Unión Europea. Los principales países son Francia y Alemania, pero España le sigue muy de cerquita con ese, como digo, 14% del total. Una producción con la que, entre otras cosas, se da respuesta a un consumo doméstico de huevos que no ha dejado de crecer en los últimos años. En 2025, según el último observatorio publicado por Improbo, fue de 480 millones de kilos en España, lo que supone un aumento interanual cercano al 3% y del 15% en 3 años. Este crecimiento refleja tanto la incorporación de más hogares compradores como una mayor frecuencia de compra, con un consumo medio de en torno a 9 kilos por persona al año. El consumo de huevos está incrementándose mucho ya algo antes de la pandemia. En 2021, pues lógicamente, como consecuencia de que estábamos todos en casa cocinando mucho, hubo un incremento, pero para que nos hagamos una idea, estamos ahora en niveles muy próximos a esa situación. Pues se debe a que, bueno, el huevo se ha puesto de moda como consecuencia de sus características nutricionales tan interesantes. Hay que recordar que es una fuente de proteína de alto valor biológico y tiene también una serie de minerales, vitaminas y otros componentes que hace que sea totalmente adecuado para mantener la salud del cuerpo y también la salud de la mente. Entonces, bueno, pues estas interesantes características como alimento unido a su enorme versatilidad y practicidad hace, bueno, pues que el huevo sea muy reconocido por los españoles y también por todos los europeos como una fuente de proteína, como digo, indiscutible. Además, hay que recordar que es un alimento fundamental dentro de la dieta mediterránea y provoca una preferencia importante de los consumidores de todas las edades. Se ha introducido en nuevos momentos de consumo, como pueden ser el desayuno, ya lo estaba muy asentado en las cenas y, como digo, pues es un alimento sin el que no podríamos, yo creo, que vivir y seguir una dieta absolutamente equilibrada. Junto a esa proteína de alto valor, entre las cualidades nutricionales del huevo, De Santos alude a las vitaminas A, B12 y minerales esenciales, antioxidantes como la luteína y zeaxantina o elementos como la colina que contribuyen a la salud cognitiva. Beneficios que están presentes en todos los huevos, aunque no todos son iguales y el consumidor dispone de un sistema que garantiza su trazabilidad y permite identificar el sistema de cría. Existen distintos sistemas de cría de las gallinas que ponen esos huevos y eso se identifica en el propio huevo con una numeración. Entonces, si nos fijamos en el primer numerito que aparece en una larga numeración, que es como que todos los huevos llevan su DNI, están perfectamente identificados y trazados desde la granja hasta la mesa del consumidor, pues como digo, si nos fijamos en el primer número, el 0 corresponde al sistema de cría ecológico, el 1 corresponde a camperos, el 2 a las gallinas sueltas en el gallinero y el 3 a las gallinas alojadas en jaulas enriquecidas.
Entonces, el sector productor de huevo pone a disposición de los consumidores los distintos sistemas de cría para que, bueno, pues eso, cada consumidor elija aquel con el que se sienta más identificado según sus preferencias. En línea con esas preferencias, dado que los sistemas alternativos a la jaula representan ya el 45% del volumen y el 46% del valor de los huevos envasados, el sector en España está apostando por una transición hacia este tipo de modelos que procuran un mayor bienestar para las gallinas. El bienestar animal es un aspecto estratégico del sector y desde hace ya varios años el sector de la avicultura de puesta está avanzando hacia sistemas de gallinas en libertad, hacia sistemas alternativos a las jaulas enriquecidas. Ahora mismo el 60% del censo aún permanece en jaulas enriquecidas, pero ya se ha logrado que más de un 40% pertenezcan a estos sistemas alternativos, que como decíamos eran gallinas ecológicas, camperas o sueltas en gallinero. Pero si lo vemos respecto del total de granjas en España, más del 80% de las granjas cuentan con sistemas alternativos, que dan idea, como digo, de esa apuesta que está realizando el sector y ese esfuerzo tan importante en inversión que está realizando el sector para, bueno, pues responder a esa demanda o a esas preferencias que parecen manifestar los consumidores. En términos de mercado y en consonancia con ese aumento del consumo, el gasto de los hogares en huevos superó en 2025 los 1.650 millones de euros, con un avance del 22,7% respecto al año anterior. En este contexto, cabe recordar también que se situó como el alimento básico que más se encareció el año pasado, con una subida interanual superior al 30%, según el Instituto Nacional de Estadística. Pese a ello, desde Improbo se destaca que el huevo se mantiene como una de las proteínas con una mejor relación calidad-precio y se confía en que no haya una retracción del consumo. Desde la Interprofesional del Huevo no somos competentes en materia de precios. Puedo decir, sin embargo, que bueno, pues el precio del huevo se configura en función de la oferta y la demanda y responde a múltiples razones. A lo largo de los años, digamos que hay muchas cuestiones que influyen modificando esta oferta y esta demanda. Muchas de las organizaciones pues han referido a estos aspectos varios. Se puede hablar de que ha influido pues probablemente la influenza aviar, ha influido también, como decíamos, el incremento del consumo. Y todo esto configura la oferta y la demanda y va pues dibujando, ¿no?, esa evolución de los precios. Lo que hemos visto en el sexto observatorio de consumo del huevo es que a pesar de ese incremento de precio que este año ha sido, en el año 2025, se ha cifrado, según los datos que a nosotros nos proporciona World Panel by Numerator, en torno a un 19%. A pesar de eso, como te decía, el volumen de huevo se ha incrementado en el último año un 2,8% y en los últimos 3 años en torno a un 15%. Eso significa que a pesar de esas fluctuaciones, el consumidor sigue apostando por un alimento que creo que sigue siendo una de las proteínas más accesibles o con una mejor relación calidad-precio. De ello da idea los resultados que se siguen obteniendo de consumo, que año tras año seguimos incrementando. Eso demuestra que, bueno, nosotros antes decíamos que el huevo está de moda, pero estos datos demuestran que es algo más que una moda puntual, es ya una tendencia reconocida por los consumidores, como digo, como un alimento, el huevo, con una relación calidad-precio pues insuperable o determinante. Junto al mercado nacional, el huevo español y sus derivados viajan fuera de nuestras fronteras, donde también son reconocidos gracias a la garantía que supone su exigente modelo de producción. Se venden en todos los sitios. Por un lado, lógicamente, el huevo es un producto que viaja, pero también es un producto de proximidad, entonces abastecemos lógicamente todo el mercado nacional. España tradicionalmente produce en torno a un 20% de huevos más de los que consume, y eso significa que ese huevo pues se dedica el 20% se dedica a exportación. Hay que tener en cuenta que en España se produce huevo según el modelo de producción europeo, que como sabéis es el más exigente del mundo en todo lo que se refiere a trazabilidad, calidad, seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente y al bienestar animal. Y ese huevo, precisamente por esa forma tan estricta de producirlo, con tanta exigencia y regulación normativa,
competitiva, es muy reconocido en los mercados exteriores. Entonces, España exporta huevo a muchos países o a varios países dentro de la Unión Europea. Exportamos a Francia, exportamos a Italia, a Portugal, a Alemania, a Países Bajos, pero también se exporta huevo a países como Reino Unido, Mauritania o Israel, y exportamos gran cantidad de ovoproductos a otros países. De Santos, por otro lado, se detiene en la versatilidad de un producto que permite innovar en formato y adaptarse a los gustos que el consumidor va trasladando. El huevo tiene la ventaja de que puede ser un producto absolutamente cotidiano y que tenga una forma de consumo absolutamente tradicional, pero convive con otros formatos mucho más novedosos y otras formas de consumo que marcan tendencia, ¿no? En ese sentido, el sector del huevo está haciendo un esfuerzo innovador importante, ¿no? La innovación también es una forma de ofrecer a los consumidores nuevas formas de consumir un alimento, tanto en hostelería y restauración como para consumo doméstico, aparecen, ¿no?, en los lineales y a disposición de los responsables de compra, productos novedosos. También están muy de moda las yemas, que se utilizan a su vez en coctelerías, los batidos hechos a base de proteína de huevo, que también es una buena opción, por ejemplo, para gente que es alérgico a la leche, otros tipos de proteínas diferentes. Hay todo un elenco de novedades que permiten disfrutar del huevo de muy diversas formas, como decía, formas tradicionales, pero que conviven con formas mucho más top y que están generando tendencia, ¿no?, y mucho más gourmet, exquisitas, etc. La innovación, en todo caso, no se queda solo en la presentación final, sino que está presente de manera transversal en todo el sector, para cuyo desarrollo se configura como herramienta básica. La innovación está muy presente en el sector. Es una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia, pero también la sostenibilidad, incluso la competitividad dentro de las granjas. Se utiliza esa innovación para investigar cómo prolongar la vida útil de los huevos y contribuir a reducir el desperdicio alimentario, por ejemplo, pero también existen proyectos orientados a reducir emisiones y a transformar determinados subproductos en recursos de mayor valor añadido, en aras a generar una economía circular. A su vez, las granjas incorporan cada vez más herramientas de monitorización ambiental, de automatización y de control de procesos. La innovación está presente en todas las áreas, incluso, como decíamos, en el ámbito culinario. En el observatorio que hemos presentado recientemente identificábamos nuevas tendencias que mostraban la capacidad del huevo para seguir generando ocasiones de consumo y conectar con esas generaciones de consumidores mucho más jóvenes. De esa manera el huevo se está expandiendo también hacia formatos gastronómicos como snacks, topics, salsas, sándwiches, etcétera, incluso, como decíamos antes, en coctelería, con lo cual esta innovación de alguna manera es transversal. La aplicación de este tipo de medidas implica un gran esfuerzo por parte del sector, que está aprovechando el buen momento actual para impulsar su modernización. Y ello, según añade la directora de Improvo, prácticamente a pulmón, con un contado respaldo desde las administraciones, a las que sí se pide agilidad en todo lo relacionado con trámites y burocracia. Hay algún tipo de apoyo puntual, especialmente en temas relacionados con el bienestar animal, pero tristemente es bastante puntual. Lo cierto es que el sector sí que está aprovechando el buen momento que vive el huevo en la actualidad. Como vemos, es un alimento con un consumo importante. Asistimos a momentos de cierta fortaleza, ¿no?, donde el sector tiene una importancia, como decíamos, económica, social y territorial grande. Entonces se está aprovechando esta fortaleza para precisamente invertir en todas estas áreas en las que quiere avanzar, quiere mejorar, quiere modernizarse. Es un sector enormemente profesional y con muchas inquietudes de seguir avanzando y mejorando, ¿no? Entonces, la inversión, sin duda, es una de sus vocaciones. El esfuerzo que supone la reestructuración a sistemas alternativos a las jaulas, a gallinas en libertad que antes hablábamos, tiene un importe de cerca de 2.000 millones de euros que está asumiendo el sector en distintos momentos a lo largo de los años y creo que es un esfuerzo
que es importante reconocerle al sector. Aún así se encuentra con trabas, como pueden ser limitaciones relacionadas con los permisos y las licencias, precisamente para lograr esas reestructuraciones, esas reconversiones del sector a sistemas alternativos. Y bueno, aprovechamos un poco esta oportunidad para solicitar a las administraciones municipales y autonómicas que tienen precisamente las competencias, ¿no?, para esos permisos y licencias que necesitan los sectores, o el sector en este caso, para acometer estas reformas, pues para que lo agilicen, por favor, y no suponga un lastre, que es lo que está ocurriendo a día de hoy, y un retraso para abordar ese proceso de cambio. Pese a todo, el sector del huevo tiene claro que el futuro pasa por esa apuesta por la sostenibilidad, con el reto de mantener el equilibrio entre la exigente normativa que lo regula y la viabilidad de las propias granjas para seguir contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país y muy especialmente del mundo rural. Retos hay muchos, como os decía antes, el sector es muy profesional y, digamos, quiere avanzar hacia el futuro de manera decidida. Pues lógicamente nos planteamos continuar avanzando en esta transformación hacia sistemas alternativos cada vez más sostenibles, pidiendo a las administraciones que nos agilicen esa tramitación de permisos y licencias, ¿no? Pero es todo un reto hacer compatible esta intensa regulación de que os hablaba antes, a todos los niveles de calidad, seguridad alimentaria, respeto al bienestar animal y al medio ambiente, hacer compatible toda esta regulación, que cada vez es mayor, con la viabilidad económica, social y territorial de las granjas. Es decir, mantener ese equilibrio entre las nuevas exigencias y la sostenibilidad económica, social y territorial es todo un reto, y en ello, bueno, pues creo que debemos estar todos empeñados. El sector, por supuesto que lo está, pero también las administraciones, para estar todos coordinados y de la mano, ir al unísono con el fin de lograr, como digo, ese equilibrio que permita el desarrollo económico, social, territorial del sector, y el sector pueda acompasarlo precisamente con todas estas exigencias que está afrontando y que seguirá abordando para el futuro. Retomamos la actualidad informativa y hablamos de la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases. Desde este agosto comienza a aplicarse las primeras obligaciones de una norma que se desplegará de forma progresiva hasta 2040 y que busca reducir los residuos, impulsar el reciclaje y avanzar hacia una economía más circular. Entre las primeras medidas destacan la limitación de determinadas sustancias en los envases en contacto con alimentos y la obligación de que cada envase cuente con una declaración que acredite el cumplimiento de los nuevos requisitos europeos. La industria agroalimentaria comparte los objetivos de la norma, aunque advierte de que su aplicación exigirá importantes inversiones para adaptar procesos, desarrollar nuevos materiales y cumplir con las nuevas exigencias comunitarias. Nos explica cómo será este proceso la directora de Competitividad y Sostenibilidad de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, Paloma Sánchez Pello. El Reglamento Europeo de Envases, que se publicó a finales de 2024, tiene la entrada en vigor de las obligaciones de forma escalonada. La industria de alimentación y bebidas está totalmente comprometida con la economía circular y con el cumplimiento de este reglamento, que conlleva obligaciones muy exigentes y con el que damos un paso más para conseguir esta economía circular que todos perseguimos. El 12 de agosto entra en vigor la Declaración de Conformidad, que es una serie de documentación que va a asegurar que los envases son cada vez más circulares. También entra en vigor la limitación de PFAS, una obligación un poco prematura en nuestra opinión, teniendo en cuenta que las metodologías de cálculo no están todavía terminadas. Y otro concepto que también se aplicará es quién es el responsable del envase en función de la nueva definición de fabricante. A partir de aquí se irían incorporando distintas obligaciones, como el etiquetado armonizado a nivel europeo, la reutilización o el sistema de depósito, devolución y retorno, que habrá que ponerlo en marcha en 2029 en los Estados miembros que no cumplan el objetivo de recogida separada. Todas estas medidas van a hacer que la industria de alimentación y bebida tenga que apostar por cambiar los modelos de negocio y hacer importantes inversiones, como por ejemplo para poner en marcha el SDDR. En resumen, el reglamento de envases marcará un punto de inflexión con el objetivo de conseguir, no sin esfuerzo,
una circularidad de los envases que nos haga cada vez más sostenibles. Este mes, además, la Junta de Extremadura ha confirmado la presencia en 4 explotaciones de la provincia de Badajoz de brucelosis, de la que España es oficialmente indemne desde 2022. Suman más de 2.600 cabezas de vacuno que deben ser sacrificadas en cumplimiento de la normativa estatal que establece el vaciado sanitario como único medio y más eficaz para el control de la enfermedad. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha explicado que se trata de un foco muy localizado, muy próximo a la frontera con Portugal. Ha trasladado un mensaje de tranquilidad, puesto que se están tomando las medidas preventivas, como la creación de un área de seguridad de 10 kilómetros en torno a las explotaciones afectadas, la realización de análisis y restricción de movimientos, a lo que ha sumado indemnizaciones. Por su parte, el sector confía en que la situación se controle pronto para evitar que se pierda ese estatus de oficialmente libre de la enfermedad y frenar así las pérdidas que ya está suponiendo su aparición. Escuchamos al presidente de Asaja Extremadura, Ángel García. La diferencia con respecto a la tuberculosis es que aquí, en el momento que aparezca un animal, hay que sacrificar la totalidad a unos precios de miseria, ya que no están actualizados. La Junta de Extremadura está analizando y chequeando en un radio de 10 kilómetros alrededor de estas explotaciones, fundamentalmente en la zona de Alburquerque. Estamos a la espera de los resultados. Generalmente la transmisión siempre ha venido por el consumo de lácteos que no habían sido tratados previamente, y lo que sí esperamos es que seamos capaces de detenerla en este círculo de 10 kilómetros y se recupere o no se pierda el estatus de oficialmente libre que tenemos actualmente en nuestra región. Una vaca hoy en día en el mercado está en torno a unos 2.800, 3.000 euros y la administración no le va a pagar más de 900 euros. Y entonces realmente aquí el perjudicado es el ganadero. En el caso de la tuberculosis solamente se sacrifica el animal que ha salido positivo. Aquí, en cambio, se sacrifica la totalidad. Y entonces esto es cuidado, que es muy duro. Ponemos ahora el foco en nuestros mares. El Gobierno ha dado un paso clave en la regulación del atún rojo, habilitando a nuevos grupos de barcos para desembarcar e imputar capturas fortuitas de esta especie. Con esta medida, el Ejecutivo busca ordenar el sector, dar cobertura legal a estas capturas no objetivo y optimizar las cuotas pesqueras del país. La noticia ha sido recibida con alivio en el sur peninsular. Los pescadores del Estrecho y de la provincia de Cádiz consideran que esta decisión supone un verdadero paso adelante para la flota artesanal. Desde hace años, los marineros de la zona venían denunciando la presencia masiva de atún rojo en sus caladeros, lo que provocaba enganches accidentales en sus aparejos sin que pudieran darle una salida comercial justa. Para valorar el alcance de esta resolución, escuchamos a Nicolás Fernández, secretario general de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Cádiz, FECOPESCA. ¿Qué tiene de positivo? Tiene de positivo que es algo que no existía. No podíamos antes capturar ni fortuitamente un atún rojo, y ahora sí se puede capturar. Hay unos límites, evidentemente, y consideramos que es un proceso muy lento para regularizar una situación de facto. Es un problema para el sector pesquero del Estrecho de Gibraltar y es su supervivencia de cara al futuro. Sector pesquero del Estrecho de Gibraltar, pedimos atún rojo porque no tenemos otra pesquería. En agosto, como lamentablemente suele ocurrir, no han faltado las tormentas de verano que han dejado daños en cultivos de diversos puntos del país, especialmente por el granizo. Murcia ha sido una de las regiones afectadas, con más de 6.500 hectáreas solo por las tormentas del día 10, como relata el director general de Agricultura y Política Agraria Común, Francisco González. El principal cultivo afectado ha sido el almendro, pero también se han visto daños de distinta intensidad en cultivos como el viñedo y el olivar. También son relevantes los daños causados en la variedad de arroz bomba, donde se ha producido el encamado por el efecto de las lluvias, el granizo y el fuerte viento.
Los técnicos de las oficinas están muy vigilantes ante su evolución en los próximos días. Recordad que el seguro agrario es la principal herramienta, por eso el Gobierno regional ha incrementado la dotación presupuestaria en más de un 300% en lo que va desde la legislatura, llegando a los 8 millones de euros en la anualidad 2026. La línea del almendro ha sido una de las mayores beneficiarias, con una ayuda económica del Gobierno regional que llega hasta el 100%. Abordamos ahora de forma breve otros asuntos que también han sido noticia este mes de agosto. La Unión Europea ha publicado en su diario oficial el reglamento por el que se inscribe la denominación de origen protegida aceite de la Sierra Espadán y Calderona en el registro comunitario de indicaciones geográficas protegidas. La zona de producción se sitúa en el entorno de los parques naturales de la Sierra de Espadán y la Sierra Calderona e incluye 28 municipios de las provincias de Castellón y Valencia. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha acordado la emisión, acuñación y puesta en circulación de una nueva serie de monedas de colección de 1 onza de oro dedicadas al cerdo ibérico. La tirada estará limitada a un máximo de 5.000 unidades. La Junta de Andalucía ha suspendido la recogida nocturna de aceituna en olivares superintensivos durante la próxima temporada 2026-2027. Afecta la recolección en olivares en seto mediante cosechadoras cabalgantes entre la puesta y la salida del sol. Se busca evitar los efectos negativos que esta práctica puede ocasionar sobre determinadas especies de aves y compatibilizar la actividad agrícola con la conservación de la biodiversidad. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha impulsado en el seno de la Mesa de Coordinación de la Norma de Calidad del Ibérico la aprobación de un nuevo protocolo de certificación del ibérico con el que reforzar la seguridad y la transparencia del sector. El nuevo protocolo de certificación del ibérico se aplicará a partir del 1 de abril de 2027 tras un periodo transitorio de 9 meses. El Gobierno ha abierto el plazo para que los jóvenes profesionales agrarios soliciten su participación en las estancias formativas del programa Cultiva 2026. Una convocatoria que estará disponible en la sede electrónica del Ministerio de Agricultura hasta el 15 de septiembre y cuyas estancias comenzarán a desarrollarse a partir de enero del próximo año. El Silo. Y damos paso, por último, a nuestra sección del Silo. En esta ocasión les vamos a hablar del cocido madrileño que conquistó Manhattan. Llevar la gastronomía de una región a lo más alto siempre es un reto, pero hacerlo a bordo del buque más representativo de la Armada Española, el Juan Sebastián Elcano, y en el Muelle 90 de Manhattan, en Nueva York, son palabras mayores. Esta es la historia de cómo el plato más icónico de Madrid se ha convertido en el mejor embajador de la diplomacia cultural española en los Estados Unidos. Todo comenzó como un sueño ambicioso de la Cofradía Gastronómica del Cocido Madrileño para apoyar la candidatura del plato como bien de interés cultural inmaterial. Nos lo cuenta el presidente y cofrade mayor de la Cofradía Gastronómica del Cocido Madrileño, Nacho Sandoval. Todo empezó el pasado mes de diciembre cuando comenzamos a enviar las primeras solicitudes formales, porque nuestro objetivo era claro: organizar la elaboración y degustación de un auténtico cocido madrileño a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano durante su emblemática escala en Nueva York, dentro del 98 crucero de instrucción de guardias marinas. Esta acción nacía con un propósito firme de apoyo a la candidatura del cocido madrileño para ser declarado bien de interés cultural inmaterial de la Comunidad de Madrid. Un hito que con orgullo podemos decir que ya es una realidad y cuyo acto oficial celebraremos el próximo mes de enero. La propuesta fue enviada a la ministra de Defensa, al almirante jefe del Estado Mayor de la Armada y al comandante del buque, quienes la apoyaron de inmediato. El 18 de enero de este año, una delegación de la cofradía viajó a Santa Cruz de Tenerife para reunirse con el comandante, el capitán de navío José María de la Puente, y así planificar la logística. Sin embargo, el mayor desafío no fue solo la distancia, sino encajar el evento en una agenda histórica y frenética en aguas neoyorquinas.
Fijar la fecha en Nueva York fue nuestro mayor desafío logístico, porque no estaba claro qué día íbamos a poder elaborar el cocido madrileño, ¿no? La escala del buque escuela en Nueva York pues era la última etapa del 98 crucero de instrucción de Guardia Marinas y coincidía con una agenda institucional de ellos también frenética. Del 4 al 8 de julio se celebraban pues las fiestas del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el Día Nacional, y el puerto neoyorquino además albergaba una parada naval impresionante en la que participaba el Juan Sebastián del Cano, pero también varios buques de nuestra armada, como el Juan Carlos I, el buque anfibio Castilla, el Blas de Lezo, el Reina Sofía y algunos otros buques escuelas de otros países. Para que el cocido saliera perfecto en la Gran Manzana, la materia prima tenía que ser excelente. No se podía fallar ni en el caldo ni en los garbanzos. Por ello, la cofradía envió en el buque de asalto anfibio Castilla los famosos garbanzos de la garbancera madrileña y un caldo concentrado elaborado por el chef Juan Pozuelo con los ingredientes del restaurante La Gran Tasca. Pero quedaba el escollo más difícil: ¿cómo conseguir las carnes frescas en Nueva York ante las restricciones de tiempo y transporte? La solución llegó gracias a la solidaridad de la comunidad asturiana en la ciudad estadounidense. Teníamos una parte importante y muy difícil de conseguir, que eran los ingredientes cárnicos de un cocido madrileño. No es posible enviar las carnes en este pequeño periodo de tiempo, y una gran amiga que tenemos en Nueva York, Angélica Entrialgo, y Marcos, un asturiano amigo que lleva más de 50 y pico años allí en Nueva York con una fábrica de chorizos, pues fueron los que cuando les comentamos el proyecto les encantó y ellos fueron los primeros en decir que lo apoyaban, aportando todos los productos cárnicos para el cocido. El día 6 de julio a las 8:30 de la mañana hacíamos la recepción de los productos cárnicos en el buque escuela Juan Sebastián del Cano, de España Brand Foods, que es la empresa de ellos, y empezamos ya a cocinarlo. Ahí se puso todo el equipo a elaborar y cocinar las carnes, los caldos, garbanzos madrileños a remojo. Con los ingredientes listos, un equipo de cocineros de restaurantes emblemáticos se puso manos a la obra. Tras horas de remojo, preparación de verduras y cocción de caldos a bordo de El Cano, el Muelle 90 de Manhattan se vistió de gala el pasado 7 de julio a las 7 de la tarde para recibir a los comensales. Y el día 7 seguimos de las 9:30 de la mañana cocinando garbanzos, verduras, preparando todos los materiales, las estaciones de comida y bebida para la recepción, y a las 7 de la tarde 158 invitados disfrutaron, después del recibimiento del comandante a la entrada de buque escuela, pues una degustación de cocido madrileño que fue realmente una experiencia maravillosa. Un acto de diplomacia gastronómica sin precedentes en el río Hudson, a bordo del Juan Sebastián Elcano, la tripulación, todos los invitados disfrutando de una noche madrileña, una noche de gastronomía española en el Muelle 90 de Manhattan. La recepción estuvo presidida por el comandante del buque y el cofrade mayor de la cofradía, Nacho Sandoval. Entre las personalidades que acudieron a esta cita histórica se encontraba la cónsul de España en Nueva York, Marta de Blas Mayordomo, el reconocido chef José Andrés, junto a su chef ejecutivo Nico López, o la diseñadora Marta Phillips, entre otros representantes de la vida social y cultural de la ciudad. Una noche inolvidable que ha dejado una huella imborrable en la promoción de la marca España. Nos volvimos contentos, orgullosos de haber hecho un trabajo por la gastronomía madrileña, por la gastronomía española, y disfrutando de esos momentos que no se nos olvidarán nunca. Desde la Cofradía del Cocido Madrileño queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible este evento de diplomacia gastronómica, y también a vosotros por vuestra difusión. Muchas gracias. El Juan Sebastián Elcano ya está de regreso en España, pero en el paladar de Nueva York quedará para siempre el recuerdo de la noche en la que el cocido madrileño conquistó Manhattan. Con este buen sabor de boca cerramos este nuevo capítulo de EPE Agro. Se lo ha contado Alarilla Ruiz. Y también Paqui Cross, con el apoyo de Jorge Marín de OVE Productora. Hasta el próximo episodio.
Puedes consultar toda la información sobre estas noticias en la descripción de este capítulo y a través de nuestra web europapress.es. Encontrarás un enlace para suscribirte a este podcast a través de tu aplicación preferida en europapress.es/podcast, donde también encontrarás el resto de programas de nuestro catálogo sonoro.